Muchísimas gracias por estar ahí. Es un privilegio ver tantas caras. Um, eh, es, uh, es hermoso, es hermoso. Para mí son las 4 de la mañana aquí en Australia y todavía es de noche afuera, pero es lindo. Recientemente escuché de una persona en particular, que no es la persona con la que vamos a hablar del día de hoy, o de la que vamos a hablar el día de hoy, pero hablando con su viuda, un periodista hablaba con su viuda y decía que la primera palabra que decía su esposo al despertarse a la mañana era, lo primero que le salía era gracias al Señor, gracias Padre. Y, y resonó mucho en mí porque eso es algo que estoy en el hábito de decir ya por bastantes años, de abrir los ojos, lo primero, gracias, Padre. Sobre todo cuando te levantas y dices, oh, desearía que todavía tendría un par de horas más. Pero en lugar de decir, de quejarte, justo al recién levantarte, lo primero es gracias, Señor. Gracias, Señor, por el día. Y luego ya de ahí en adelante ya empezamos bien. Ya empezamos con un gracias al Señor. De ahí en adelante ya que nos tiren lo que nos tengan que tirar. O que llueva lo que tenga que llover. ¿Ok? Así que damos las gracias al Señor por este día. Para algunos de vosotros es tarde, para otros es noche, para aquí es la mañana. Y esto es el beneficio de Zoom. El día de hoy lo hemos titulado, este estudio, ¿Quieres ser mi vecino? Ese es el mensaje. Y vamos a empezar con una pequeñita oración. Os invito a que me acompañéis. Gracias, Señor, por este día. Gracias por la semana. Gracias, Señor, por las experiencias que permites que vengan a nuestro camino. Y gracias por ayudarnos a ver la parte de la rosa hermosa, colorida, con hermosa fragancia, en lugar de estar continuamente mirando a las espinas de ella. Te damos las gracias, Señor, por la compañía de estos amigos aquí en esta reunión de Zoom y también por aquellos que lo verán en YouTube. Agradecemos tu presencia, ya que más de 2 están reunidos aquí en tu nombre. Todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Quieres ser mi vecino? ¿Quieres ser mi vecino? Este es el título. ¿Ok? Quiero que vengan conmigo al libro de Lucas, capítulo 10. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 y 37. Del 25 al 37. Es el único lugar donde se encuentra la parábola, podríamos decir. Parábolas entre comillas, porque el Señor cogía historias que sí que ocurrían de una u otra manera, les quitaba los nombres, pero eran eventos o situaciones que eran comunes para las personas para la audiencia que le estaba escuchando. ¿Okay? Entonces es la historia del buen samaritano. Y se encuentra únicamente en el libro de el libro de Lucas, versículo 25 al 37. La vamos a leer, no nos vamos a detallar paso por paso en la parábola. Vamos a coger, digamos, el hilo general de la parábola y luego les quiero presentar a alguien que conocí en esta semana, o hace 7 días atrás. Dice lo siguiente: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle. Recuerden que estas preguntas eran todas capciosas, eran preguntas para pillarle. No eran genuinas, podían venir así con una bonita cara, con una bonita voz, etcétera. Pero eran todas preguntas para pillarle. Y decía, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, soy un ser humano, tengo que hacer algo para heredar la vida eterna. Todo tiene que ser por obras, de una u otra manera. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Entonces, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Fijaros que la pregunta es, ¿qué tengo yo que hacer? Jesús le dice, bueno, ¿cómo lo lees tú? ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Amar. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Qué tengo yo que hacer? ¿Cuáles son mis obras? ¿Qué tengo yo que hacer para ser salvo? Jesús le dice, bueno, ¿cómo lo lees? Y dice, tengo que amar a Dios y amar a mi prójimo, como a mí mismo. ¿Ok? Le dice Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ama. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Ama. Porque el reino de los cielos es amor. Y el amor está manifestado a través del perdón. ¿Os habéis dado cuenta que al enemigo malvado y al mal en sí, Dios tiene una respuesta, un contraataque al mal? El contraataque de Dios al mal no es el bien. El contraataque de Dios al mal es el perdón. ¿Os habéis dado cuenta de eso? El perdón es lo que Dios utiliza para que el mal no se pueda resistir a ello. El perdón de Dios es la manifestación de su amor, que cuando nosotros éramos enemigos de Él, Él vino a morir por nosotros. Cuando el mal se le hizo en la cruz, Jesús responde, perdónales. El perdón es la manifestación del amor de Dios para con sus enemigos. Fijaros, el versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? O sea, ¿qué tengo que hacer? Jesús le dice, bueno, ama. ¿Por qué se tiene que justificar a sí mismo? Porque no está amando. Porque no ama a Dios. Porque si amara a Dios, no vendría con preguntas capciosas. No ama a Dios y no ama al prójimo. Entonces se tiene que justificar. Se tiene que justificar. Tiene que hablar de teología. Tiene que hablar de doctrinas. Tiene que hablar, que debatir de conceptos. Entonces, en el debatir de conceptos, de una u otra manera, diluye el hecho de que no ama. Mueve la atención de sí a un concepto, a algo abstracto. ¿Quién es entonces mi prójimo? Acláramelo. ¿Quién es mi prójimo? No, es demasiado personal cuando Cristo le dice, ama. Ha respondido fenomenal. Esa es la respuesta. Ama. Pero él, para justificarse, mueve el debate a otro lado. ¿Os habéis dado cuenta de gente que lo único que quiere es debatir? Y cuando le preguntas, ¿cómo tratas a tu esposa? ¿Qué percepción tienen de ti tus hijos? ¿Qué percepción tienen de ti en tu iglesia? ¿Qué percepción tienen de ti en tu vecindario? No, 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 no. Hablemos de otra cosa. Hablemos doctrinalmente. ¿Tú qué crees del libro de Daniel? ¿Tú qué crees del libro de Apocalipsis? ¿Crees que las trompetas son anteriores o las trompetas están por venir? Eso simplemente son cortinas de humo para evitar la raíz del problema. ¿Amas? ¿Amas? ¿Amas a Dios y amas a tu prójimo como a ti mismo? Porque este es el amor, el que da su vida por su prójimo. Fijaros, respondiendo Jesús a esa pregunta, ¿y quién es mi prójimo? Pregunta que solo hizo para justificarse esta persona de la ley, intérprete de la ley. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y les dio al mesonero, y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese a mi venida. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Uno dice, bueno, pero ahí está haciendo. No, está amando. Es el amor de Dios que nos mueve. Es el amor que es el motor del cristianismo. Fijaros que el sacerdote se justifica no parar porque está trabajando en la obra de Dios. Tiene que ir al templo. Tiene que trabajar para Dios. Él ya está trabajando para Dios. Se justifica el no amar usando las obras del Señor. Y en realidad son obras humanas, porque las obras del Señor son las obras del amor, no de la doctrina, no de las liturgias y no de las formas. El levita pasa de largo. Amigos, este que ha caído sale de Jerusalén a Jericó. Está en camino de descenso, porque Jerusalén estaba más alto que Jericó. Estaba de camino hacia abajo. Cae por ladrones. Pero esta persona es judía. Él no es el samaritano. El samaritano es la tercera persona que pasa, que los judíos dicen que es una persona perdida, una persona que no tiene la gracia de Dios, una persona que no tiene, Dios no le va a mostrar misericordia porque son idólatras. Es un enemigo de Israel. Es el samaritano el que para por un judío. El judío no para ni por los suyos. No está siendo ni siquiera prójimo para con uno de su propia raza y credo. Y es el samaritano el que para, es el samaritano el que lo limpia, es el que le sube sobre su caballo, le lleva a un hostal, le paga al hostelero y le dice: si no te vale con lo que yo te he dado ahora, cuando yo venga te pago lo que te haya costado de extra. Uno dice, ¿esos son obras? ¿Obras de dónde? Es el amor, porque lo ama. Los que se fueron a hacer obras fue ese sacerdote que se fue al templo a hacer sus cosas. Y se fue a su Sanedrín a hablar de teología, mientras el samaritano le estaba cuidando. Fijaros, la palabra plesión es la palabra prójimo en la Reina Valera, que en realidad también significa lo siguiente: vecino. Los vecinos se juntaban para protegerse los unos a los otros. De los bandidos, de los que venían a saquear, etcétera, se juntaban, unían sus fuerzas, tenían depósitos de agua o pozos comunes, etcétera. Dependían los unos para los otros. Si tú tenías que segar tu campo, tú cogías a todos tus vecinos y todos tus vecinos iban a segar tu campo. Y luego le tocaba al otro vecino segar su campo, entonces todos los vecinos iban a segar el campo del vecino. Dependían los unos a los otros. Ese concepto de vecino, de prójimo, de amigo. Cualquier persona que tenga interés en el bienestar de otro ser humano, no de otro judío, no de otro cristiano, no de otro de mi pueblo, no de otro de mi raza, no de otro de mi religión.
tu prójimo, tu vecino. Según los judíos, cualquier miembro de la nación hebrea. Entre los judíos, solo entre ellos. Pero según Cristo, cualquier ser humano, sin importar nación, lengua, religión, etnicidad, con los que vivimos o tenemos la oportunidad de encontrarnos. Esa es la palabra plesión. Vecino, prójimo, amigo. ¿Y quiénes son? Cualquier ser humano, sin importarnos la nación, la lengua, la religión, la etnicidad, con los que vivimos o tenemos la oportunidad de encontrarnos. Les quiero presentar a una persona, se llama Fred Rogers. Él murió en el 2003 a la edad de 74 años. Un mes antes de cumplir 75. El alias Mr. Rogers. Mr. Rogers. Como tal vez 3 o 4 meses atrás, un amigo mío me mandó un tráiler de una película. La película se llamaba A Beautiful Day in the Neighborhood. Un hermoso día en el vecindario. Y vi el tráiler y bueno, y ahí me quedé. Pero este amigo me decía, tienes que ver esta película. Y yo, ok, cuando encuentre un ratito. Y pasaron 3 meses o 4 meses y el ratito no lo encontré. Así que la pasada semana, el pasado miércoles o jueves, me mandó nuevamente el tráiler. Solo me mandó el tráiler. Entonces yo le puse, no lo he visto, no lo he visto. Y me dice, ya sé que no la has visto porque si no me hubieses dicho algo. Ya sé que no la has visto porque si no me hubieses dicho algo. Ok. El fin de semana pasado, con mis hijas, vimos la película A Beautiful Day in the Neighborhood. Un hermoso día en el vecindario. El martes le dije a mi amigo, me acabas de dar el tema para el próximo sábado. Y aquí está, Fred Rogers. Yo creía que nunca había escuchado hablar de él y en realidad no hice la conexión hasta tal vez el miércoles, hace 3 o 4 días atrás, cuando investigando más en la vida de Mr. Rogers, de Fred Rogers, di con un pequeño vídeo que había visto yo hace tiempo atrás, tal vez un par de años atrás o más, de una gorila llamada Coco. No sé si ustedes conocen a Coco. Era una gorila en Estados Unidos que hablaba por señas, con el lenguaje de los sordomudos. Y años atrás yo vi este vídeo de Coco con un hombre y ese hombre estaba sentado con Coco y Coco lo primero que le hizo fue sí. Y el hombre le miró a la entrenadora y le dice, ¿qué dice? Y dice que te ama. ¡Wow! Y la entrenadora se quedó toda asombrada porque Coco lo dijo nada más verlo. Normalmente Coco miraba a ver a las visitas, les miraba por arriba, les miraba por abajo, antes de hablar con ellas, ¿no? Igual les decía, tengo hambre, o tal, o lo que sea, o hazme cosquillas, o cosas así. Pero cuando vio a Mr. Rogers, lo primero que le dijo es, I love you, te amo. Curioso, porque si algo se conoce de Mr. Rogers, es al hombre que amaban todos los niños. Y esos niños crecieron adultos. Y cuando Mr. Rogers murió en el 2003, esos adultos que habían crecido con Mr. Rogers dijeron, lo primero que decían de él era, es una persona que amaba y que me amaba a mí. ¿Tú qué querrías que te dijeran de ti en tu funeral? ¿Alguna vez has pensado qué dirían de mí en el funeral? ¿O qué quieres que digan de ti en el funeral? Hablando de mi padre, muy buen trabajador.
Hablando de mi hermano, era un hermano amigo de sus amigos, leal, honesto, serio. Era siempre la chispa de la fiesta, muy gracioso. Era el que siempre andaba contando chistes. Muy serio, muy reservado. O sea, estoy dando ejemplos. ¿Qué querrías que la gente dijera de ti? Adivinen lo que decían de Mr. Roger. Si pudiéramos santificarlo, es el santo que hemos visto. Es lo más cerca que hemos visto de Jesús. Una persona con tanto amor. Increíble. Era un buen trabajador, pero no empieza en la lista diciendo trabajador. Era una persona honrada, pero no empieza en la lista con era honrado. Era buen padre y buen esposo. Casi 50 años de matrimonio con 2 hijos. Buen padre, buen esposo. Pero no empieza en la lista buen padre y buen esposo. Estoy seguro que era amigo de sus amigos, pero no empieza en la lista diciendo amigos de sus amigos. La lista la empezaban con cómo amaba. Y me sentía yo amado por él. Este es el que escribió la canción I Love You, Just the Way You Are. Te amo así como eres. ¿Quién era Mr. Rogers? Mr. Rogers creció en una familia cristiana, presbiteriana, y déjame avanzar acá. Creció en una familia cristiana. Durante el colegio tenía un poquito de sobrepeso y él era más o menos tímido. Entonces, entre el sobrepeso y la timidez, pues los niños se reían de él, le hacían de todo en el colegio. Sin embargo, cuando dio su corazón a Cristo en la adolescencia, lo hizo de tal manera que se propuso en su corazón representar el buen samaritano según la parábola de Cristo, de ser un vecino para todos aquellos que se encontrara. Se fue a estudiar teología, se graduó porque iba a ser pastor, iba a ser ministro de religión, y cuando estaba a punto de graduarse, vio un programa de televisión. Y era tan horrible la cantidad de violencia que vio en ese programa de televisión. Estamos hablando del 1950. O sea, como ve la televisión en Mr. Rogers a día de hoy, le da un ataque. En el 1950 vio tanta violencia en el 1950 que lo que hizo fue se metió en la televisión. O sea, se metió en la televisión porque no le gustó nada. ¿Se dan cuenta? En lugar de no querer saber nada de ello, dijo, no, voy a ser la influencia positiva en ello. Entonces, cuando acabó, que por cierto también tenía una licenciatura en música, etcétera, era muy talentoso con el piano y escribiendo canciones, etcétera. Pero cuando acabó, le preguntaron, ¿qué iglesia quieres pastorear? Y le dice al decano de la facultad, voy a ir a la televisión. Dice, ¿a la televisión? ¿Para qué? Dice, para llegar a todo niño en Estados Unidos, con una influencia positiva de Cristo. Y el decano le dice, ¿un pastor presbiteriano en la televisión? No, eso nunca va a pasar. Pues se metió en la televisión. Se metió en la televisión, empezó desde abajito, se sacó un máster en comunicaciones, etcétera, etcétera, y empezó a estar en conexión con los primeros estudios del desarrollo infantil, lo que ahora aquí en el mundo inglés se llama Early Childhood Education, o la educación
de los primeros años infantiles. Entre 2 y 7 años. Entre 1 y 7 años. Esa área. Y desarrolló lo que se llamó el vecindario de Mr. Rogers. Básicamente lo que ven ahí es una maqueta que aparecía en cada uno de sus programas, donde tienes una fábrica, donde tienes una biblioteca, una estación de policía, tienes correos, tienes un hospital, etcétera, etcétera. Tienes diferentes lugares. Entonces, ese era el vecindario en maqueta. Él entraba en su casa, la cámara iba por esta maqueta a la casa de Mr. Rogers y Mr. Rogers entraba. Y siempre entraba de la misma manera, con la misma canción. Es un día hermoso en el vecindario. Entraba, se quitaba su chaqueta de trabajo, o sea, su chaqueta, la colgaba, se ponía un suéter de diferentes colores, ahí lo vemos con un suéter rojo, se quitaba los zapatos y se ponía unas zapatillas. Y por más de 35 años hizo exactamente lo mismo. La televisión evolucionó en sus efectos especiales, etcétera, etcétera, etcétera. Luego llegó Barrio Sésamo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Mr. Rogers siguió con el mismo formato por 35 años. El mismo formato. Y decía, ¿cómo estás, vecino? ¿Quieres ser mi vecino? Se ponía las zapatillas, todo para indicar. El mensaje subliminal era para los padres, que acababan de llegar del trabajo, quitaron la ropa del trabajo y ahora dedicar tiempo a los niños. Esto en el 1950, 1960 era totalmente revolucionario. En el 68, totalmente revolucionario. A partir del 68 fue totalmente nacional. Inicialmente era simplemente en la zona de Pittsburgh, pero luego totalmente nacional. Prácticamente casi todo niño americano, de una u otra manera, ha crecido con Mr. Rogers. De una u otra manera. Se ponía sus zapatillas. Entonces, si había que hablar de algo en el hospital, por ejemplo, entonces vamos al hospital. Entonces salía de su puertita y había evidentemente otro escenario donde era el escenario del hospital, o las cámaras iban a hacer un reportaje en un hospital. Y ahí estaba Mr. Roger en un hospital con los enfermos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando con los doctores, hablando con las enfermeras, tal. Habló de todo este hombre. Quiero que os imaginéis el contexto. 1960, 1965, la guerra de Vietnam, la discriminación entre los negros y los blancos, los disturbios políticos, etcétera. Habló de todo. Aquí vemos en la imagen cómo está hablando con un niño en silla de ruedas para hablar del divorcio. Uno dice, ¿cómo? ¿Para hablar del divorcio traes a un niño en silla de ruedas? Sí, porque hay cosas que se pueden arreglar y hay otras cosas que no se pueden arreglar. Porque le está hablando a los niños en sus casas que no entienden por qué sus papás se están separando. Y para eso trae a un niño en silla de ruedas y canta con el niño. Y en ese tiempo era como, bueno, no hables de lo obvio, que es la silla de ruedas. Pues él hablaba de lo obvio. Cuéntame de esta silla de ruedas. ¿Cuánto te tardó en saber cómo manejarla? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan los más mayores de una película llamada El Mago de Oz? The Wizard of Oz. Y había una bruja, la bruja del oeste o la bruja del norte, o no lo sé. Y los niños, y salió por esa época, y los niños estaban aterrorizados. Bueno, salió un poquito antes, pero fue tan grande el Mago de Oz que por décadas estuvo poniéndose en la televisión. Los niños estaban aterrorizados. Entonces, ¿qué hace este hombre? Se trae la bruja al programa, pero se trae la actriz. Se trae la actriz y le está esperando con el traje de bruja. Y le pone el traje de bruja y que haga la voz de la bruja y la risa de la bruja. ¿Para qué? Para mostrar a los niños que no tienen que tener miedo, porque es solo una actriz, que todo es mentira, que lo que están viendo en la televisión no es correcto, que no es verdadero, que es una simplemente actriz. Y se pone a reír con la bruja, con jijijijiji, con la risa de la bruja. ¿Para qué? ¿Para qué? Para quitar el miedo de los niños.
para quitar totalmente ese concepto que tienen de lo que están viendo en la televisión es real. Entonces tenía diferentes caracteres, diferentes personajes. Tenía el cartero que tocaba la puerta, tenía un cocinero, tenía la señora de la biblioteca, tenía una profesora, tenía diferentes protagonistas que estuvieron con él todos esos años, por más de 3 décadas, con el mismo formato. Ahí ven arriba a la derecha el oficial Clemens. El oficial Clemens. El oficial Clemens, no sé si se dan cuenta de algo. 1960, la época de los 60. ¿Y quién es el policía en el programa de Mr. Rogers? En el 1960, un negro. O sea, ¿ustedes se dan cuenta de lo revolucionario que era esto? Un negro es el que Mr. Rogers lo pone como policía. Pero no es cualquier persona. Es una persona que ha crecido en un gueto. Que Mr. Rogers escucha hablar de él. Que es una persona que está rota. Una persona que ha sido abusada. Que ha sido mancillado en todos los aspectos. Socialmente, familiarmente, etc. De una familia rota. Y Mr. Rogers le ofrece trabajo. Le ofrece trabajo para trabajar en un programa de niños. Y le va a dar un personaje. Y el personaje es un policía. El policía en el gueto donde vive este hombre es el que va y golpea a los negros. En 1960, los negros no se podían ni sentar en el mismo autobús o en el mismo asiento que los blancos. No podían ir ni siquiera a los mismos baños. No podían ir ni siquiera a los mismos colegios que los blancos. Y este hombre lo pone como policía para dar una imagen a los niños de color, para dar una imagen a los niños blancos. Y va, y en un día de calor, en el vecindario de Mr. Rogers, ¡uy, qué calor hace! Así que Mr. Rogers está ahí refrescando, poniendo los pies en agua. Y de repente llega el oficial Clemens. ¡Oh, oficial Clemens! ¡Qué día caluroso hace! ¡Uy, sí, mucho calor! Venga aquí, arrima una silla, siéntate conmigo y pon tus pies aquí, en esta pileta, para refrescarte. ¿Se dan cuenta de esto? 1960. Los negros no podían ir a la piscina con los blancos. Cuando había piscinas que eran mixtas desde el punto de vista de que los blancos iban primero y luego en las peores horas del día, cuando ya todos los blancos habían meado en la piscina, dejaban un ratito a los negros. Cuando salían los blancos, echaban ácido a la piscina para que los negros se quemaran la piel. Y aquí este hombre, en ese mismo lugar, le invita a un negro a poner los pies en la misma pileta. Fijaros lo que tiene en el hombro. ¿Qué tiene en el hombro? Una toalla. Efectivamente, cuando acaban, le va y les seca los pies. Mr. Rogers decía, no hace falta continuamente hablarles de religión para mostrarles a Cristo. El que tiene oídos, que escuche. El que tenga ojos, que vea. Sin decir nada, ¿qué acaba de hacer? Le acaba de lavar los pies a su prójimo, a una persona de color. Esto, en el 1960, era revolucionario. Totalmente revolucionario. Espera, que estamos en el año 2020 y en Estados Unidos los negros y los blancos todavía se están pegando en las calles. Que era revolucionario en 1960 y estamos en el 2020 y todavía se están pegando. Que estamos en el 2020 y hay iglesias solo para negros e iglesias solo para blancos. Y hay conferencias episcopales solo para blancos y conferencias episcopales solo para negros. A día de hoy. Que era revolucionario entonces
Y parece que es revolucionario todavía. Porque los cristianos están votando a Donald Trump porque Donald Trump tiene un mensaje racista. Y los cristianos le están votando a día de hoy por un mensaje racista en contra de los latinos y en contra de los negros y las minorías. Y los cristianos lo están votando para ello. Ya no es el 1960, es el año 2020. Este hombre no solo era revolucionario entonces, era revolucionario a día de hoy. ¿Sabían? En su funeral la nación se llenó de mensajes de Mr. Rogers. Mensajes de todo tipo. Esta semana me he llenado realmente de entrevistas de él, me he llenado hay un muy buen reportaje que dura como 1 hora y media, un muy buen reportaje de su vida, etc. Y sobre todo de muchos testimonios. Adultos a día de hoy diciendo que por muchos años yo creí que mi papá era Mr. Rogers. O sea, niños que no tenían papá, que estaban siendo educados por su madre. Y por años creían que su papá era Mr. Rogers. Que su papá era Mr. Rogers. Y le daba igual quién fueras o cómo fueras. Quién fueras o cómo fueras. Quiero regresar aquí. Cuando nosotros tenemos la imagen de Jesús, una de las cosas que vemos asociados en los evangelios con la imagen de Jesús es que los niños iban detrás de él. Los niños iban detrás de él. Porque los niños huelen el Espíritu de Dios. Los niños huelen el Espíritu de Dios. Esto lo he comentado en alguna ocasión. A veces hay gente que para ponerme en trampa, ¿no? Para poner una trampa para mí, me dicen, ¿qué tipo de pastores tú escuchas? Porque claro, según el pastor que tú escuches, esa es tu teología. Entonces yo digo, normalmente para escuchar un pastor, pongo la prueba del abuelo. Y me dicen, ¿cuál es la prueba del abuelo? La prueba del abuelo es el siguiente. Si tú tienes los cinco pastores clásicos, los que todo el mundo escucha, los 5 pastores, tú pregúntale a tu nieto si cualquiera de esos pastores fuera su abuelo, ¿con cuál de esos pastores querría pasar el fin de semana? Y con el que tu nieto de 5 años quiera pasar el fin de semana, ese es el predicador que yo quiero escuchar. Porque hay muchos predicadores que predican la verdad, pero tú pregúntale a un niño de 5 años si quiere pasar el fin de semana con ese predicador que predica la verdad. Y el niño de 5 años dice, no, me da miedo. Predicará la verdad lo que tú quieras, pero me da miedo. Porque los niños huelen el Espíritu de Cristo. Y a este hombre lo amaban los niños. Porque para este hombre, todo niño era especial. Todo niño es especial. Él tenía un concepto muy interesante. Su concepto era extraído de Juan 1. Y para mí ha sido una bendición esta semana, porque muchos de los conceptos que él tenía, para mí son conceptos que el Señor ha ido asentando en mi corazón por los últimos años. Uno de esos conceptos que él tenía es que tú eres eso que Dios ha hecho de ti, no lo que el mundo, tu familia y este mundo de pecado ha hecho de ti. Ese no eres tú. Eso es la basura que tu genética, la basura que el pecado, la basura que tu sociedad, la basura que tu familia, la basura que tus eventos, la basura que tu colegio, tus profesores, la manera cuando te insultaron, de la manera que te trataron, la manera que te abusaron, etcétera, etcétera. Todo eso es una imagen de ti. Pero eso no eres tú. Lo que eres tú es Cristo es esa luz que ha dado la luz a todo ser humano que ha venido en este mundo. Y Mr. Rogers era capaz de diferenciar
lo que el mundo te ha hecho con lo que tú eres en Cristo. Y te trataba a ti como especial. ¿Por qué? Porque eras especial en Cristo Jesús. No importa que fueras ateo, no importa que fueras como fueras. Mr. Clemens, cuando fue reclutado para ser oficial de policía, empezó a ser impactado tremendamente por el carácter de este hombre. Tremendamente impactado por el carácter de este hombre. Y un día le confesó algo. Este hombre no solo era negro, venía de un gueto y tenía un estado socioeconómico bajo y una educación baja. No solo tenía todas esas cosas, sino que le confesó que era gay. Entonces Mr. Rogers le dijo, para no confundir al público, sé discreto en ello. Sé discreto en ello. Yo te amo como tú eres. Recordad lo que dice, como tú eres, es como tú eres en Cristo. No lo que el mundo te ha hecho, no lo que el pecado te ha hecho, ni nada. Yo te amo como tú eres. Simplemente sé discreto. Tenemos a niños, tenemos adultos, etcétera, y ellos no van a entender lo que tú estás yendo, por lo que tú estás yendo. Eso fue al principio. Cualquier otra persona hubiera hecho ¿qué? Ok, quítate este de en medio, ponemos a otro, es al principio, nadie se va a dar cuenta y nos quitamos el problema. Pero no Mr. Rogers, porque Mr. Rogers específicamente iba a aquellos que estaban rotos para recordarles que detrás de todo eso roto había un creador que había puesto una luz a todo ser humano que ha venido a este mundo. Y en el último programa de Mr. Rogers decidió replicar esa escena 35 años antes del lavado de los pies, después de 35 años. Y después de secarle nuevamente los pies a Mr. Clemens, al Officer Clemens, cantó una de sus canciones más conocidas. Era la canción I Love You o I Like You Just the Way You Are o Just as You Are. Y la canción la pueden encontrar en el internet. No me la voy a poner yo a cantar, es en inglés, pero la canción básicamente dice lo siguiente. Te amo de la manera en la que eres. No de la manera en la que pones tu pelo, no de la manera en la que te vistes, no de la manera en que te pintas la cara. Te amo como eres, con tus cosas, con tus otras cosas. Te amo así como eres. Para mí tú eres especial, eres único. Te amo, te amo, te amo. Y Mr. Rogers lo cantó. El Officer Clemens, ya era el último programa, se paró de grabar. Y el Officer Clemens había escuchado esta canción por 35 años. Por 35 años. Y con lágrimas en los ojos le fue a Mr. Rogers y le decía, Mr. Rogers, usted me estaba mirando a mí. Me la estaba cantando a mí. Y Mr. Rogers le dice, te la he estado cantando por los últimos 35 años. Pero hoy has escuchado. Por los últimos 35 años. Pero hoy has escuchado. Este hombre miraba cómo Jesús le amaba en cualquier cosa. Nadaba todos los días entre 1 y 2 horas en una piscina local. Mientras iba de un lado a otro, iba orando, iba dando gracias al Señor por un montón de personas. Por un montón de personas iba dando gracias al Señor. Por 1 o 2 horas. Cuantas más personas tenía, nadaba más. Un día se subió en la báscula y pesaba 143 libras. Recuerden que ahí en Estados Unidos no pesan por kilos, sino por libras. 143 libras.
Se alegró, se regocijó, le dijo a su esposa, es que el Señor me dice que me ama por todos los lados. Fíjate, peso 143 libras. Y la esposa le dice, ¿y eso qué tiene que ver para tú decir que Dios te dice que te ama por todos los lugares? Claro, porque la palabra te amo es I love you. I es una palabra, uno. Love son 4 letras, 4. Y you son 3 letras, 3. 1, 4, 3. I love you. Y dice, y se propuso desde ahí entonces de tratar de mantener su peso en 143. Porque todo allá donde miraba era Dios diciéndole a él que le amaba. La película está basada en un capítulo en particular del vecindario de Mr. Rogers. Está basado en un hecho real donde un periodista conocidísimo por humillar a celebridades fue encargado para hacer un artículo de Mr. Rogers. Lo que no sabía este periodista es que Mr. Rogers le pidió a él. Porque ninguno de las personas conocidas de la televisión quería ese periodista que escribiera ningún artículo de ellos. Porque era malo, de estos que sacaba todos los trapos sucios. Todos los trapos sucios. Y resulta que conoce a Mr. Rogers. Y Mr. Rogers lo pidió a él. Le pide a él que le haga el artículo. Pero el artículo no era para Mr. Rogers. En realidad el artículo era para el periodista. Era para sanarle a él. Se sabe que Mr. Rogers iba a gente, por ejemplo, a este chico con la silla de ruedas, y le dijo que orara por él. ¿Tú puedes orar por mí? Oh, claro, Mr. Rogers. Cuando alguien le preguntó, oye, ¿por qué le pides a un niño en silla de ruedas que ore por ti? Y Mr. Rogers le dice, porque un niño que está en silla de ruedas tiene que estar tan cerca de Dios. Tiene que estar tan cerca de Dios. Por eso le pedí que orara por mí. En la película toman ello. Y Mr. Rogers pide a un moribundo que ore por él. ¿Por qué pides a un moribundo que ore por ti? Porque tiene que estar más cerca de Dios. Con todo lo que ha sufrido, con todo lo que está pasando, tiene que estar súper cerca de Dios. Que ore por mí. Iba a todos los lados con una cámara de fotos y sacaba fotos de las gentes y les pedía su nombre. ¿Te puedo sacar una foto? Sí. Para luego el mundo descubrir que tenía álbumes y álbumes y álbumes y álbumes y álbumes de fotos con nombres, con familias, etcétera, por las cuales oraba. Niños o niños en los hospitales con diferentes condiciones. Y años después, 20 años después, todavía está recibiendo tarjetas de cumpleaños de Mr. Rogers. Miles y miles de correspondencia que le llegaba a la oficina y contestarlas a todas, personalmente, no un mensaje así, ¡pap!, el mismo para todos, no, personalmente, para cada uno de ellos. El grabar un capítulo era toda una odisea, porque el capítulo tardaba en grabarse igual 4 horas, pero la gente estaba en el estudio 8 horas, porque si él iba caminando y veía que alguien estaba con el ala caída, Mr. Rogers se paraba y le decía, ¿estás bien? Iban igual a punto de empezar a grabar, pero igual notaba que uno de los cámaras no estaba bien. Entonces le decía, ¿estás bien? Sí, ¿seguro que estás bien? Sí, vamos a hablar. Y se ponía a hablar con el cámara por 2 horas, porque ese cámara tenía igual un problema matrimonial, un problema con el hijo, un problema con su padre. 2 horas. Y le decía, ¿sabes lo que es más especial para mí en estos momentos? ¿Lo que, Mr. Rogers? Tú. Tú eres lo más especial en estos momentos para mí. Y ponía toda la atención sobre esa persona. Iba por la calle una vez que iban a grabar en los exteriores. Y había una persona pidiendo la calle.
Y cuando la productora, la chica que producía el programa, vio a la persona que estaba pidiendo la calle, se echó las manos a la cabeza y dijo, ay, madre mía, no vamos a ir a la casa hasta las 12 de la noche. Y efectivamente, trató de pasar ella con Mr. Rogers lo más rápido posible por delante de esa persona. Cuando se dio la vuelta, ya estaba Mr. Rogers sentado al lado de esa persona, hablándole y preguntándole qué le llevó ahí, cómo acabó en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo 1 hora hablando con esa persona. Gente en la cárcel, en el día de su funeral decía, si alguna vez he aspirado a ser como alguien, estoy en la cárcel, estoy cumpliendo una condena de 30 años. Esa persona es Mr. Rogers. Decían que si el protestantismo santificara a las personas, Mr. Rogers sería el primer santo protestante. Y sin embargo, su esposa en el funeral dijo lo siguiente, lo peor que pueden hacer es santificar a mi esposo. ¿Por qué? Porque mi esposo lo único que quería hacer era seguir a Cristo. Y eso lo puede hacer todo el mundo. En el momento que lo santificas, haces de él algo diferente, algo que nadie puede llegar, algo que solo es para la élite. Y eso va en contra de lo que mi esposo representaba. ¿Qué va a decir de ti el mundo en tu funeral? Ayer a la noche, eran como las 9 de la noche, y alguien me mandó un mensaje. Era de un pastor Southern Baptist. Los Southern Baptist son bautistas se llama sureños, son los más fundamentalistas de la línea bautista, los más fundamentalistas. Y era un mensaje de 8 minutos de un pastor del Southern Baptist. Decía, hace 4 años, y ahí estaba su hijo y un montón de gente, y decía, hace 4 años, mi hijo me vino y me dijo que era gay. Y yo hice lo que todo Southern Baptist tiene que hacer. Lo eché de la casa y le dije que ya no era parte de mi vida. Y por los últimos 4 años han sido muy difíciles para mí. Hasta que me he dado cuenta que yo tengo que amar por encima de todo aquello que está sujeto a la persona. ¿Cuántos padres se han desconectado de sus hijos? ¿Cuántos hijos se han desconectado de sus padres? Amigos, no somos ni siquiera vecinos de nuestros propios seres queridos. No somos ni siquiera vecinos de nuestros propios seres queridos. Por lo general, la opinión que el mundo tiene del cristiano a día de hoy es que es exclusivo, muchos de ellos racistas, xenófobos, homófobos, que solo se preocupan de su cielo y no del resto. Eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Porque el Señor nos ha llamado a ser samaritanos. Fijaros que el samaritano, que era el no judío, es al que Dios quiere que nos asemejamos. Que nos asemejamos al samaritano, el que no es judío. El que se supone que no sabe todo lo que el judío sabe. Fijaros que el judío guarda el sábado, el judío guarda leyes alimenticias, el judío guarda leyes del vestir, el judío guarda el mensaje del santuario, el judío guarda el mensaje profético, los oráculos de Dios, el judío paga su diezmo, el judío espera al Mesías. Y sin embargo, Cristo quiere que nos asemejemos al samaritano, no al judío. Es increíble. Es increíble. Quiero que vengan conmigo al libro de Isaías.
Isaías, el capítulo 58. Isaías, el capítulo 58, y dice lo siguiente. Clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta, y enuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado. Fijaros que en el libro de Isaías dice, muéstrales su rebelión, muéstrales su pecado. Pero fijaros de qué manera Dios se lo muestra y cuál es su pecado. Dice que ellos me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. O sea, nosotros somos los que guardamos los mandamientos del Señor. Nosotros somos los que hacemos justicia y somos los que guardamos el mandamiento del Señor y buscamos al Señor, leemos las Escrituras y buscamos su voluntad. Me piden justos juicios. Dios es justo y como es justo va a hacer lo que tiene que hacer. Y quieren acercarse a Dios. Hermanos, arrímense al Señor. Prepárense, arrímense más fuerte al Señor. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Fijaros, ayunáis, pero lo hacéis por vosotros. Decís que lo hacéis por mí, pero en realidad lo hacéis por vosotros. Y ponéis carga sobre vuestros propios trabajadores. ¿Por qué? Porque tenéis un mensaje de obras. Pero fijaros, he aquí que para contiendas y debates ayunáis. Están ayunando para contender, para argumentar, para debatir, para teología, para religiosidad, para formas, para doctrinas, para estudios bíblicos. Ay, hay gente que me dice, ¿por qué no entras en este debate? Le digo, ¿por qué no? Porque cansa, porque agota. Pero hay gente que vive para eso, para argumentar, dame tú un versículo, yo te voy a mandar otro versículo. Y no se cansan, pero cansa. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en el alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza con junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? Ay, 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 ay. Y una cara seria, y parecemos, siempre estamos enojados, porque es la justicia del Señor, porque son días solemnes, hermano. Hermano, no son días solemnes, son días sobrios. O sea, tenemos cara sobria. ¿Que venimos todos de Transilvania? De Transilvania viene Drácula. Pero nosotros también. Que somos chupasangres. Fijaros. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Fijaros lo que acaba de decir. El ayuno que vosotros hacéis, los debates que vosotros hacéis, buscarme a mí para, como que me estáis buscando a mí, pero en realidad es para vosotros. Es vuestro ayuno, es vuestros debates, es vuestra religión y habéis puesto carga sobre vosotros y sobre vuestros trabajadores. Porque tenéis una religión de cargas, de obras, que no trae libertad, trae esclavitud, trae sombría, trae seriedad, trae amargura. Los niños no quieren estar con vosotros, los vecinos no quieren estar con vosotros, y los perros y los gatos huyen de vosotros. Y dice, fijaros cuál es el ayuno que yo sí deseo. Versículo 6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento?
y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Ese es el ayuno que yo quiero. El ayuno que yo quiero no tiene nada que ver con tú no comer, con tú yendo con cara sombría. Ese no es el ayuno que yo quiero. No quiero que tú pongas más cargas. Lo que quiero es precisamente lo contrario. Que repartas pan al hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. No te apartes de camino a tu templo para jugar a tu religiosidad inventada por ti y te apartes del hermano que está en el camino caído porque los ladrones lo han golpeado y lo han dejado medio muerto. Entonces nacerá tu luz como el alba cuando hagas eso. Y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, el dedo que apunta al otro, el estar hablando con palabras pomposas, con oraciones que nadie puede replicar, con oraciones que nadie puede reproducir. Y si dieres tu pan al hambriento, dice el versículo 10, y saciares el alma afligida, y en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Serás agua viva, y de ti saldrá agua viva, para dar agua a tu enemigo. Para que ese enemigo le crezcan brasas de fuego y se queme por dentro con el amor que tiene Dios por él. Esto se llama edificar las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es entonces cuando tú podrás declarar que guardas mi sábado. Leer el versículo 13 y 14. Es entonces cuando ese sábado que tú dices guardar tendrá sentido. Porque el enfermo es sanado. Porque la viuda que está inclinada se puede poner erecta nuevamente. Porque el paralítico es sanado. Porque el leproso es sanado. Porque el ciego es sanado. Y todo eso en el día del Señor. Todo eso en el día del Señor. Cuando el Señor ha venido aquí a darnos cuenta, a que nos demos cuenta que Él ha venido aquí a liberar a los cautivos, no a hacer cautivos o mantenerlos cautivos. Amigos, hay gente que no se habla con sus propios hijos porque sus hijos han tomado una decisión contraria a lo que ellos consideran adecuado. Hay jóvenes que han sido sacados de la casa porque se han puesto un pendiente en la nariz. Hay jóvenes que han sido sacados de la casa porque se han echado un novio y el novio no es de la fe. Hay gente que... ¿En serio? ¿En serio? Pero no nos estamos dando cuenta. En realidad no lo vemos. Que Cristo ama. Y uno decía, pero ¿qué estás esculpando todo el resto? No, estoy diciendo que hay que amar al prójimo. Ese samaritano no le preguntó a qué partido político votaba el judío el tumbado en el camino. No le preguntó si era fiel a su esposa o no. No le preguntó si
si era gay o no. No le preguntó la afiliación política, ni la religión, ni cuál era su opinión de Daniel, ni cuál era su opinión del milenio. No le preguntó nada de eso. Lo vio en necesidad, lo vio tumbado, lo vio herido. ¿En qué puedo ayudarte? Porque tú eres especial en Cristo Jesús. Porque tú eres una criatura en Cristo Jesús. Y todo lo que se ve por afuera es simplemente lo que el pecado te ha hecho a ti. Yo no veo eso. Lo que tenemos que ver es quién eres tú en Cristo. Y Cristo no ha hecho errores. Y tú en Cristo y Jesús eres especial. Eres único. Cristo te ama y yo te amo a ti. Jesús dice que cada vez que lo habéis hecho a uno de estos tumbados en el camino, quien sea que fuera, es como si lo hubieses hecho a mí. No sé si te has dado cuenta, pero si no amamos al prójimo, significa que no estamos amando a Dios. Si no amamos al prójimo. Y Jesús nos ha dicho que cuando lo amas al prójimo, es como que me estás amando a mí. Cuando das alimento al hambriento, o cuando vistes al desnudo, etc. O cuando le das un abrazo a un joven que lo necesita. Es como que me lo estás dando a mí. Cuando no hacemos esas cosas, cuando estamos apuntando, cuando estamos criticando, cuando nos estamos apartando del hermano, nos estamos apartando de Dios. Mr. Rogers, Fred Rogers, falleció en febrero del 2003 de cáncer al estómago. Sí, la buena gente también muere de cáncer. Murió de cáncer al estómago. Y sí, la buena gente también muere de cáncer. Y antes de morir, le pregunta esta persona, que cuando él murió, todo el mundo decía, este era un santo. Este era un santo. Este era una muy buena gente. Este tenía un amor genuino por mí. Él era cristiano, yo no lo soy. Pero esta persona, yo no siendo cristiano, me amaba a mí. Yo era un delincuente, yo era un drogadicto o lo que sea. Él no fumaba, él no bebía. Pero esta persona cristiana me amaba a mí. Yo era gay, yo era prostituta. Pero esta persona que no es ni gay, no es prostituto, es cristiano y me amaba a mí. Esa persona, en su lecho de muerte, le pregunta a su esposa. Le dice, amor, ¿tú crees que soy oveja? ¿Os acordáis en la parábola de la oveja y las cabras? Increíble, ¿eh? La esposa empezó a llorar, se rió, le dijo, Fred, si tengo que definir una oveja, creo que tú eres una. Hasta la esposa era modesta. Creo que tú eres una. Fred se sonrió y dice, ok. Y se quedó dormido. Una persona tan buena, que le pregunta todavía al final si creía la esposa, que era la única que le conocía bien, si creía la esposa que era oveja. Increíble, ¿a que sí? Cuanto más nos vamos acercando a Cristo, menos conciencia tenemos de nosotros. Cuanto más nos metemos en Cristo, como Pablo decía, Jesús era su centro de su vida, cada vez se acercaba más a Cristo y va y dice, soy el más grande de los pecadores. Porque nos perdemos en Cristo y dejamos de vernos a nosotros mismos. A lo largo de los años, un montón de periodistas hicieron entrevistas a Fred Rogers. Y era increíble. He visto unas cuantas de esas entrevistas. Gente de estos programas de noche que siempre andan ahí a la pilla, siempre van ahí a pinchar, etcétera, etcétera. Llegaba Mr. Rogers
Y lo único que querían hacer era sacarle los trapos sucios. No puede ser que una persona sea tan genuina. No puede ser que una persona... No, tiene que haber el carácter Mr. Rogers de la televisión y luego Fred Rogers, el auténtico. No, no, era el mismo. Era el mismo. Pero no solo eso, sino que trataban de sacarle los trapos sucios. Y ellos se creían que estaban entrevistando a Fred Rogers. Y es increíble verlo en estos programas de la noche, etcétera, de gente famosa, de actores de cine, etcétera, que siempre andaban ahí sacando los trapos sucios, estos periodistas. En menos de 5 minutos estaban hablando del periodista. En menos de 5 minutos estaban hablando, ¿y cómo están sus hijos? Y tal. Y toda la entrevista era acerca del periodista, no acerca de Fred Rogers. No acerca de Fred Rogers. El único que la conocía era su esposa. Y cuando alguien le decía, ¿cómo es tan difícil hacerte una entrevista? Dice, ¿por qué si yo hablo con cualquier persona? Me dice, no, no, pero es difícil. Tratar de conocerte a ti por dentro. Y él decía, pero si me están conociendo, si este soy yo. Me dice, no, 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 pero... Y dice, bueno, si todo el mundo tiene dificultades, claro. Entonces, ¿por qué no las hablas? Y dice, no, porque yo las hablo con Dios. Yo mis dificultades las tengo sanadas, decía. Yo mis dificultades, a mí ya Cristo me las ha sanado. Entonces yo estoy aquí por ti, le decía a los periodistas. Yo estoy aquí por ti. Qué tremendo, qué tremendo. Amigos y amigas, en inglés hay una expresión. Se dice, where the rubber hits the road. Cuando el caucho toca la carretera. O sea, eso significa que cuando tú arrancas tu auto y sales con tu auto, el caucho de la rueda, el neumático, cuando el neumático toca la carretera. En otras palabras, lo verdadero de la esencia. Vamos al punto. El cristianismo es el samaritano en acción, movido en toda acción por el amor de Dios. Eso es el cristianismo. Y nadie en Estados Unidos que haya crecido con Mr. Rogers quiere que en la nueva tierra tener otro vecino que no sea Mr. Rogers. Espero que cualquiera de aquellos que nos conocen a nosotros puedan decir lo mismo. Te quiero a ti como vecino. Porque Mr. Rogers quería a todos por igual como sus vecinos, sea quien sea. Empecemos a mirar al ser humano como el ser humano se merece que nosotros los cristianos le miramos. No a través de la carne, sino a través del Espíritu. Porque si pensamos que Cristo ha muerto por todos, entonces todos murieron en Cristo. Es por ello que no vemos nunca más a nadie a través de la carne, sino a través del Espíritu. 2 Corintios 5. Y así brillaremos. Así brillaremos. Esto es lo que el Señor está esperando, porque hay un cuarto ángel en estos tiempos que ilumina toda la tierra con su luz y con su gloria. Y si quieres saber cuál es su luz y su gloria, es la manifestación de su carácter para con tus enemigos, para aquellos que no opinan como tú, para aquellos que tienen una disposición sexual diferente o cualquier cosa, para una persona que es de diferente color, de diferente etnicidad, etc. Esa es la luz de Cristo. Y si bien estamos en un mundo de oscuridad, algo va a pasar en este mundo. Algo está pasando en este mundo. Muchos de ustedes están en grupos de Zoom, de estudios. Tengo conocimiento de una infinidad de grupos de Zoom de estudios. Tremendo. Amigos, este COVID-19 es la mayor bendición que ha caído sobre esta tierra para reavivar el cristianismo básico en este mundo. Estamos todos aquí ahora reunidos en nuestras casas. Aquí hay 100 personas. Aquí hay 100 personas, pero tengo conciencia, conocimiento de cientos y cientos de grupos de Zoom alrededor del mundo. Gente de Argentina que está hablando con gente de Cuba, con gente de España, etcétera, etcétera. Y están aprendiendo de Cristo. Y se están preguntando, vale, estamos en una habitación de Zoom, ¿y ahora qué? Ahora hay un vecino ahí al lado. Dejemos los debates, hay un vecino ahí al lado. Trátalo como un hijo de Dios. Y ve la diferencia de lo que significa
pasar de la teoría a la práctica. Es mi deseo que en nuestros funerales tengan algo más que decir que era buen trabajador. Espero que, si acaso, que no digan que somos trabajadores, ¿ok? Sino que amábamos, que sabíamos amar, que aprendimos la esencia del Evangelio. La esencia. Ama a Dios por encima de todas tus cosas, por encima de todas las cosas, y a tu prójimo de la misma manera que a ti mismo. Vamos a cerrar con una oración. Gracias, Señor, por el testimonio de Fred Rogers. Gracias, Señor, por haberlo traído al conocimiento de muchos de nosotros en esta hora. Y para darnos cuenta que la esencia del Evangelio no es una esencia de obras, es una esencia de amor, un aroma dulce, un aroma hermoso, un aroma que atrae, un aroma con el cual tú nos unges. Te damos las gracias, Señor, porque es el fruto del Espíritu. Es lo primero que nos das. Amor. Gracias, Señor, porque somos partícipes de esa manera de la naturaleza divina. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias a todos. Que Dios os bendiga mucho y nos vemos a la próxima. Bendiciones. Feliz sábado para todos desde Santa Marta, Colombia. Desde Lima, Perú. Hermanos, feliz sábado. Feliz sábado desde Trujillo, Perú. Desde Canadá. ¿En qué parte de Canadá? ¿En qué parte de Canadá? En Banff. En Alberta, en Banff. Ah, en Calgary. Estamos en Calgary. Ok. Feliz sábado desde Argentina, Libertador San Martín. Que anden bien. Dios bendiga. Rafael, Argentina. Saludos de Chile. Desde Canadá para todos los hermanos. Sí, un abrazo mundial. Ya. Bendiciones para Josefina y Antonio. Un abrazo. Saludos para todos del País Vasco. Bendiciones. Que Dios los bendiga a todos. Mary, muchas gracias por tu trabajo. Bendiciones para todos. Saludos desde Santa Marta, Colombia. Gracias por todo. Para el final de sesiones. Y amar más Otra el nombre. Ahora todos van a querer ser vuestros vecinos. Bien. Algunos les sabemos. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Perdón, Claudia, no te escuché. Que aprendamos a amar más a los que sí sabemos el nombre también. Ahí está, perfecto. No tanto a veces lo hablamos. Adiós. Chao, chao. Chao. Gracias a Marcia también. Ahora por cada uno de vosotros. Chao, chao. Hermana Nancy. Hasta luego, hermano Abelardo, hermano Javi. Chao.